12 y 19 minutos de la mañana, 11 y 19 en Canarias. Si nos escuchan desde Canarias o nos ven desde Canarias hasta ahora, tenemos que hacer una recomendación antes de entrar en el tema del día con Rubén Folguera, que ya me acompaña. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Vamos a entrar enseguida en esos nuevos indicadores relativos a la actividad industrial en España, muy importantes, desde luego, para comprender todo lo que está pasando. Pero a esta hora, como siempre, les tengo que dar un consejo, les tengo que dar una recomendación, y es que si ustedes están interesados en invertir en el negocio inmobiliario y no quieren comprarse una casa o un piso para reformarlo y venderlo, o para ponerlo en alquiler porque no les apetece, porque no quieren ahora mismo meterse en líos de hipotecas, porque no tienen la posibilidad de hacerlo, sepan que existe la posibilidad de invertir, de exponerse al negocio inmobiliario y hacerlo de una manera sencilla, exponiéndonos a unas rentabilidades mucho más altas que la modalidad anterior que les comentaba, entre el 11 y el 13%, y en unos plazos cortos, de entre el año y medio, la mayoría de las promociones que tiene Cibislend, la plataforma que practica el crowdlending y que les ofrece a ustedes esta posibilidad. Crowdlending inmobiliario con Cibislend, Cibislend con V y terminado en D, y pueden ustedes entrar en su página web y enterarse de todos los detalles. www.cibislend con V y terminado en D.com. Vamos ya con el tema del día. Tengo conmigo a Rubén Folguera. Rubén, estábamos hablando de esos indicadores que hemos conocido en el día de hoy, esta semana, y uno de ellos, el del INE, en el día de hoy, y que hablan de un motor económico que, si no es que está gripado ya, empieza ya a petardear, a hacer el chop, 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 chop. Estas veces que dices tú, uy, qué mal suena esto, este motor de combustión va a fenecer. Sí, porque como hoy se publica en Libre Mercado, y a pesar de lo que quiera pues vendernos Pedro Sánchez y su gobierno, la industria española se está atrofiando, porque el índice PMI manufacturero se contrae por primera vez en un año en el mes de febrero. En el mes de febrero. Eso es. ¿Y cuál es uno de los elementos que más preocupa a las empresas? Pues precisamente la amenaza arancelaria. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que este retroceso fue desde los 50,9 puntos que se registraron en enero hasta los 49,7 de febrero. Y esto lo que hace es pues demostrar que la industria española se está estancando, y de hecho el informe que elabora el Banco Comercial de Hamburgo destaca que las condiciones operativas de la economía manufacturera española empeoraron en febrero por primera vez en más de un año, en medio de informes sobre un debilitamiento del entorno económico tanto en el país como en el extranjero. Y esto hay que recalcarlo. Uno de los elementos, como decía, que preocupan es la cuestión de los aranceles, pero no solo. Es decir, hay otras cuestiones, como bien destacan en este informe, que también afectan al desarrollo y a la evolución de la industria española. Asimismo, detallan que la caída del PMI estuvo estrechamente relacionada con una modesta contracción en los volúmenes de nuevos pedidos. Y lo cierto es que en este contexto, pues la geopolítica está afectando, y explican que las empresas informaron de una notable incertidumbre en los mercados de productos, vinculada a las preocupaciones sobre los precios futuros y las preocupaciones geopolíticas en curso. Asimismo, una de las cuestiones que destacan también en el informe como más preocupantes es la contracción del empleo, porque después de 5 meses de crecimiento, los niveles de empleo disminuyeron ligeramente en febrero, ya que las empresas en general evitaron reemplazar a cualquier empleado que se fuera de sus plantas, y así el índice de empleo se contrae también después de 5 meses en los que pues, había ido creciendo en este sector. Y a esto se le suma también el dato que hoy publica el INE, y es el del índice de producción industrial, que se contrajo tanto en tasa anual como intermensual un 1%, registrando pues un dato bastante peor tanto en el mes, o sea, en febrero, tanto respecto a enero de este año como a febrero del año 2024. Y a esto se le suman todos los indicadores que se están comportando de un modo muy negativo en la economía española desde hace tiempo ya. El índice de producción industrial, que al final lo que hace es medir el índice de actividad de las empresas industriales sin contar con la construcción, esto es importante recordarlo, y que lo que nos está indicando es que esa producción se frena, esa producción cae en lugar de subir. Fíjense ustedes qué paradoja, el Producto Interior Bruto supuestamente está disparado, como dice el gobierno. La mayor parte o una parte muy importante del crecimiento de la Unión Europea la explica
el crecimiento de España, pero ¿cómo es posible que tengamos crecimiento en España si la producción va en retroceso, si el empleo no despunta, sino que se oculta en estadísticas bastardeadas, y si tampoco tenemos una actividad industrial sana que aumente su productividad en lugar de reducirla, aumente su producción en lugar de reducirla? Bueno, pues esto es lo que estamos viendo en el día de hoy. Estos son los indicadores que tenemos, y además son los indicadores que está dando el Instituto Nacional de Estadística. No son los indicadores, no son indicadores que aquí analizamos con distintas lupas y ópticas para que nos dé la figura o el reflejo que nosotros buscamos, cosa que sí hace el gobierno, por ejemplo, con las estadísticas del paro, y se dedica a sacar del paro que si los desempleados no ocupados que buscan unos horarios muy especiales porque tienen familia a cargo, esos no los contamos como parados. Los parados que están en ERTE tampoco los contamos como parados. Los trabajadores que tienen contratos de fijos discontinuos pero que están en inactividad, es decir, que están parados y cobrando el subsidio por desempleo, esos tampoco los contamos como parados. Conclusión: bueno, pues que si cada vez tienes a más gente metida en esas categorías, efectivamente a ti te sale que el empleo va creciendo, pero la realidad detrás de esas cifras es que cada vez hay más gente que quiere trabajar y no puede en España. Y cualquiera que se está enfrentando al reto de encontrar trabajo porque se ha quedado sin él, se dará cuenta de que esta situación no se vivía desde hace años. Se dará cuenta de que cada vez hay más gente que pelea por el puesto de trabajo que le ha salido a usted en un anuncio de empleo. Y se encontrará con otra realidad, que tampoco habla de que nuestro Producto Interior Bruto vaya hacia arriba, sino todo lo contrario, que va hacia abajo. Y es que cada vez se ofrecen menos remuneración por los puestos de trabajo que entran en oferta. Es lógico. Es lógico, si hay muchísima demanda de trabajo y poca oferta, los precios, en este caso, bajan. ¿Por qué? Pues porque la demanda, al ser muy alta en lo que se refiere a trabajo, el valor del trabajo, del puesto de trabajo, sube, y eso se refleja en que cada vez se ofrece menos precio. Esto es así. Así es como funciona y así es como está funcionando. Este es el gran problema que tenemos actualmente y que no se quiere mirar y que no se quiere ver. Pero es que el índice de producción industrial no es el único dato que hemos conocido, no es el único dato que ensombrece una trayectoria extraordinaria en materia económica, como le gusta decir al gobierno, como le vende el gobierno, por ejemplo, al diario The Guardian, que salía la semana pasada, me parece que era, o al principio de esta semana, diciendo que España está demostrando que otra forma de hacer economía keynesiana es posible. No, ustedes están viendo un Producto Interior Bruto dopado por el gasto público, detrás del cual existe una realidad económica bien distinta. Una realidad económica que habla no solo de que el índice de producción industrial está cayendo, el índice de producción manufacturera está cayendo, sino que acompaña a otros índices, otros indicadores que también reflejan ese frenazo de la economía, esa economía sombría, esa economía disfuncional, esa economía que no atrae inversiones sino que las expulsa, y que son estos. Sí, porque todo es una ficción. Y precisamente comentabas lo de los salarios. Uno de los factores que más afecta a la caída de salarios, o mejor dicho, al estancamiento de los salarios, por ser más exactos, es la productividad, que según pues publicó Cepime un estudio con datos, ojo, de la OCDE y de Eurostat, en lo que cruzaba en este estudio, entre 2018 y 2023 la productividad española cayó un 3,8% y fue la mayor caída de toda la OCDE. Mientras tanto, ¿qué ocurrió en la media de la OCDE? Pues que la productividad aumentó un 4,6%, y de hecho en países como Rumanía o como Irlanda esta aumentó más de un 20%. Es decir, algo estamos haciendo mal para que esto ocurra. Del mismo modo, pues lo decías, el empleo o la tasa de paro en España es la mayor tanto de la OCDE como de la Unión Europea, y de hecho ya superamos a Grecia, y esto con datos oficiales, porque si hiciéramos caso por ejemplo, al sindicato USO, según el cual en España hay casi 1 millón de personas que no se contabilizan como parados y que sin embargo no trabajan, la tasa de paro sería mucho mayor, y por tanto también la cantidad de personas que consideraríamos oficialmente en paro también sería mucho mayor, que es lo que no está haciendo este gobierno. Luego la inflación es uno de los problemas que más afectan a las familias. Ya
lo decían los escolásticos, ¿no? Incluso es un impuesto a los pobres. Y en el último dato que tenemos, en términos anuales, es que en febrero creció un 3,8% de este año. Y en acumulado entre junio del 18 y enero del 25 creció un 20%. Y todo ello... Esto es importante, porque como le han recordado en más de una ocasión al gobierno en el propio Parlamento, que un año la inflación sea del 10 y otro año sea del 3, no quiere decir que se haya reducido en 7 puntos. Quiere decir que está creciendo a un ritmo 7 puntos inferior. Es decir, si usted engorda 10 kilos un año y al año siguiente engorda otros 3, usted no pesa menos, sino que pesa más. Usted no se ha puesto a dieta, lo que ha sido es estabilizar su subida de peso. De modo y manera que ha subido mucho un año, pero ha seguido subiendo el año siguiente, aunque en menor medida. Este es el efecto de la inflación. La inflación se acumula con el tiempo y la inflación lo que hace es que al dinerito que tiene usted en su cartera, esos billetes, aunque sigan siendo los mismos y sigan poniendo los mismos números y siga poniendo las mismas inscripciones y tengan sus sistemas de seguridad, todo igual, el paso del tiempo lo que hace es que con lo que usted puede comprar con ese billete cada vez sea menos. ¿Por qué? Porque lo que vale el billete es menor. Y ese efecto de la inflación ha sido un acumulado del 20% desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa hasta hoy, usted se ha empobrecido en un 20%. Usted puede comprar un 20% menos de cosas de las que podía comprar cuando llegó Sánchez al poder. Usted se ha empobrecido en esta medida. Y no solo se ha empobrecido en esta medida, es que el gobierno, que es lo más sangrante, es lo más inmoral, es lo que más enfada, el gobierno se ha aprovechado y se sigue aprovechando hoy de esta circunstancia para cobrarle a usted más impuestos, que es también algo que les vamos a explicar ahora. Sí, pero ojo, este 20% es la media de la cesta de la compra. Pero como ya hemos explicado en otras ocasiones, en algunos productos de primera necesidad, como algunos alimentos, este crecimiento de los precios ha superado el 70% durante la crisis inflacionaria. ¿Y el gobierno qué hace? Porque una persona con sentido común diría, pues hombre, el gobierno ayudará, ¿no?, a las familias bajando impuestos, este tipo de cuestiones. Pues no, todo lo contrario. Desde que Sánchez llegó a la Moncloa hemos sufrido al menos 93 subidas de impuestos, según calcula el Instituto Juan de Mariana. Y a esto se le suma también el impacto de la no deflactación del IRPF, que entre los años 2019 y 2023 habría supuesto una subida encubierta de impuestos valorada en más de 27.000 millones de euros. Y solo entre 2022 y 2023 este impacto habría sido por familia de 1.315 euros. Y de hecho, como calcula el Consejo General de Economistas, y conocíamos ayer este dato, el impacto de la no deflactación del IRPF durante el mandato de Sánchez oscila, según comunidades autónomas, entre los 200 y los 1.500 euros al año. ¿Por qué? Por contribuyente. Por contribuyente, efectivamente. Entonces, lo que tenemos aquí es que es un gobierno que ignora las necesidades de la población, que a pesar de que nos trata de vendernos, ¿no?, que pues protege a los más desfavorecidos, es precisamente a los más desfavorecidos a quienes más carga con impuestos, precisamente porque no ayuda a deflactar la tarifa del IRPF. Bueno, pues ahí quedan esos datos de los que luego vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar del efecto que ha tenido la autonomía que tienen algunas comunidades autónomas a la hora de tratar este impuesto y la deflactación que ha puesto dentro de su tramo comunidades como la Comunidad de Madrid aquel año que subió tanto el IRPF, casi podríamos decir que hubiera estado muy bien que siguieran haciéndolo año a año, pero déjame que analicemos esa situación general que hemos pintado con nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que no es otro que el presidente de Free Market, el señor Lorenzo Bernaldo de Quirós. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí escuchando. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por poder contar con tu análisis. Lorenzo, la situación es la que nos describen los números. Decía yo al principio que la estadística, salvo la del gobierno, por ejemplo, en el paro, no suele engañar. Y lo que estamos viendo, lo que ya no puede ocultar
el maquillaje estadístico del Ejecutivo es que la industria está frenándose. Hemos visto el Instituto Nacional de Estadística diciéndonos que el índice de producción industrial se ha frenado en este mes y también encontramos cómo el producto manufacturero se está frenando, como hemos visto también y llevamos publicado hoy el Libre Mercado. Es decir, por un lado tenemos a un gobierno que nos dice que España va como un cohete, que España es un león que se puede comer a cualquiera, que España está tirando del carro, es la locomotora de la Unión Europea en materia económica, pero sin embargo tenemos una productividad que se hunde, tenemos una industria que se gripa, tenemos una actividad que, en definitiva, no permite la llegada de nuevas inversiones y, desde luego, de dinamismo económico, nada. Bueno, lo has descrito absolutamente a la perfección y da muy poco que añadir, pero lo que es absolutamente claro es que vivimos un escenario de un espejismo económico en lo que los datos agregados, los grandes datos, no pueden ocultar la realidad. Y la realidad es una economía cuyo crecimiento se soporta en el gasto público, en el crecimiento de la actividad derivado del aumento de la población, básicamente población inmigrante, y en tercer lugar por los servicios turísticos que han tocado techo y por lo tanto en los próximos, en el medio y largo plazo, tienen, como es natural, tendencia a desacelerarse. Eso es, además, y se ve acompañado por lo que apuntabais antes, es decir, una economía con una tasa de productividad bajísima, que por lo tanto impide elevar los salarios y el nivel de vida de los ciudadanos en el medio y en el largo plazo, una fiscalidad que asfixia financieramente a los hogares y a las empresas, lo que explica clarísimamente que tengamos unos niveles de inversión inferiores a los del año 19, antes de iniciarse la pandemia, y por lo tanto un horizonte muy complicado. El modelo económico español se asienta sobre arenas movedizas y en efecto no produce ni permite ser muy optimista de cara al futuro. Lorenzo, tú que te mueves habitualmente muy bien entre grandes empresas, has prestado asesoramiento a muchas de ellas durante años y estás al cabo de lo que demandan las empresas cada vez que buscan una localización para establecer su sede para nuevos negocios o para desarrollar nuevas actividades. ¿Qué te transmiten a ti respecto a la situación que atraviesa la economía española como destino de inversiones? Parece que hemos perdido la comunicación con Lorenzo Bernaldo de Quirós. Javi, vamos a ver si la podemos recuperar. Bueno, clarísimo, Rubén, Lorenzo, respecto a la situación que atraviesa España y cuál es su actual modelo de crecimiento. El modelo económico se asienta en arenas movedizas. Yo creo que no se puede describir de una mejor manera. Totalmente, ha dado un titular perfecto, porque es precisamente lo que está ocurriendo y en lo que basa su política económica el gobierno de Pedro Sánchez, que pues al fin y al cabo, por muy críticos que podamos ser con otras administraciones anteriores, que hay que serlo porque también tomaron decisiones muy criticables, ¿no? Pero en este caso el gobierno está llevando el delirio intervencionista a un extremo pues jamás visto, o al menos durante la democracia. Sí, ya tenemos de vuelta a Lorenzo, perdona, Sí. habíamos perdido la comunicación. No te preocupes. Vamos, yo creo, sí, vamos a ver, las empresas, tanto las españolas como desde luego las inversiones exteriores o empresas que quieren entrar a este país exigen, en primer lugar, un marco de estabilidad en las reglas del juego. Es decir, la seguridad jurídica e institucional es absolutamente básico y determinante para la atracción de inversión extranjera y para el desarrollo de la propia. En segundo lugar, obviamente, dentro de ese marco de estabilidad institucional, reglas del juego y tal, el respeto a los contratos y los derechos de propiedad. Eso es clave. En tercer lugar, muy importante, la fiscalidad. Esos tres elementos son el triángulo sobre el que las empresas y las compañías deciden invertir y dónde. Luego, obviamente, hay efectos importantes, infraestructuras, la calidad del capital humano, pero si tuviéramos que elegir 3 puntos claves son esos. Y en ese escenario España está muy mal situada.
tenemos uno de los entornos institucionales que más se han degradado conforme a cualquier ranking en todas las organizaciones, en todos los países desarrollados en los últimos 10 años. Tenemos un sistema fiscal que se ha convertido clarísimamente en un peso insoportable sobre las familias y sobre las empresas, y a eso además introduzcámosle en específico un gobierno que, aparte de no cumplir las reglas del juego de un día para otro, tiene una retórica y una política claramente contraria a lo que son los ideales de la libertad de empresa. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que, por ejemplo, tenemos un nivel de inversión extranjera que es un 40% más bajo del que teníamos en 2019, por ejemplo. Entonces, este país que va como un cohete, resulta que es un cohete del que huyen apresuradamente a subirse a él los inversores extranjeros. Que en este país, después de 7 años de prácticamente desde la pandemia, ¿no? 5 o 6, 7, no hayamos alcanzado el nivel de inversión que teníamos en 2019, de inversión privada, es gravísimo. Y que el consumo per cápita español sea inferior en términos reales al de 2019, también. Y luego no hablemos ya, querido Luis, de los indicadores del colectivo favorito de esta singular tropa, los desfavorecidos. Tercera tasa de riesgo de pobreza y exclusión social mayor de toda la Unión Europea, solo superada por Bulgaria y Rumanía. Carencia material severa, que es el indicador más próximo a la pobreza. Lo mismo, tercera peor posición europea, una vez más unidos a esos dos símbolos del dinamismo económico y del desarrollo europeo, que son Rumanía y Bulgaria. Esa es la realidad. Y esa es la triste realidad de este país, que no puede ocultar la propaganda gubernamental. Desde luego que sí. Lorenzo, no te molesto más, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, contamos muy pronto de nuevo contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo fuerte. Bueno, estamos dibujando este escenario económico según el cual el gobierno insiste en que somos un cohete, pero los datos indican todo lo contrario. Los datos que hemos traído hoy al programa los analizábamos con Lorenzo Bernaldo de Quirós, datos importantes relativos a la industria, a ese motor industrial que se va gripando, que vaya con estertores, con ese petardeo habitual de los motores cuando les quedan ya pocos kilómetros por recorrer, y que en este caso se reflejan esas caídas del índice de producción industrial y del índice de producción manufacturera. Pero a todo esto se une el otro aspecto que les comentábamos, no solo la inflación, sino cómo el gobierno ha optado por no deflactar la tarifa y por subirnos los impuestos hasta en 93 ocasiones. Por ese motivo, hoy tenemos la suerte de poder anunciar que contamos ya con ánimo de lucro, en concreto con el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, don Juan Bravo. Don Juan Bravo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en primer lugar, la suerte en todo caso es mía de poder estar con ustedes. Bueno, por Dios, suerte mutua, eso seguro. Sobre todo porque, señor Bravo, tenemos una realidad muy curiosa, ¿no? Tenemos a un gobierno que no hace más que sacar pecho, que se va de roadshow, que habla con la gente de The Guardian, que les publican un artículo que dicen que la economía española va como un cohete gracias al keynesianismo de este gobierno, pero en cambio, indicador tras indicador, hablan de un motor que va gripado, de un motor que ya da poco más de sí, y de un motor además en el que el gobierno sustenta un crecimiento en el gasto público, un gasto público en el que lo que se hace es quemar los recursos de los ciudadanos que nos han sacado a manos llenas, ¿no? Pues yo creo que sí. Lo primero es, cuando hablamos de algunos de esos artículos, o en qué se amparan esos artículos, sobre qué trabajos, oye, cuando uno se acerca al trabajo resulta que está pagado por el Ministerio de Economía. Claro. Dices, hombre, sin poner en duda a los que trabajan, no es lo mismo que un trabajo sea independiente, absolutamente independiente y financiado por el que lo hace, no por el que lo encarga, pues hombre, evidentemente resta cierta credibilidad, ¿no? Además, cuando alguien tiene la oportunidad de leer algo más de esos artículos, resulta que te encuentras que, por ejemplo, dice que el resultado que se puede encontrar es del esfuerzo de las medidas de reforma que se hicieron en los gobiernos anteriores. Hombre, pues también sería correcto, ¿no? Pero vayamos a lo que le importa a la gente el día a día de hoy. Oiga, si esta economía va como un cohete,
¿cómo justificamos que en España hay 3,3 millones de personas desempleadas, 2 millones de personas que dependen del ingreso mínimo vital y 2,4 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional? Es decir, más de 7,7 millones de personas están en una situación que, como explicaba anteriormente, en el entorno de lo que podríamos establecer, pues precariedad, dificultad, cada uno coja el concepto que quiera. Oiga, pero si la economía va como un cohete, ¿cómo 7,7 millones de personas no están subidas en ese cohete? Y le sumamos que hay 10 millones y medio de pensionistas. Oiga, ¿quién está entonces en ese cohete? Hombre, si consideramos que el cohete es cobrar sin ir a trabajar, pues claro que hay gente que va en un cohete. Y nos estamos dando cuenta y conociendo cada día que es que hay más gente que iba en ese cohete de cobrar sin trabajar. Eso sin duda es algo muy positivo, pero para el común de los mortales estamos con 7,7 millones de personas en dificultad. Sabemos que el crecimiento de la economía, lo dicen así los informes de Banco de España, FEDEA, FUNCAFEIR, está sustentado en un gasto público que sería aceptable si lo tuviésemos, pero es que no lo tenemos, nos estamos endeudando. Más de 435.000 millones que, según el propio comité de expertos de María Jesús Montero, van a pagar las generaciones futuras con impuestos. O sea, no solamente no estamos creciendo de real, sino que además estamos endeudando a las generaciones futuras. O sea, no solamente estamos haciendo daño a nosotros, sino que estamos perjudicando a los que vendrán detrás. Yo creo que no puede haber una economía más insolidaria y más injusta con los que están y con los que vienen. Y eso entronca mucho con un comentario que ha colgado usted en redes sociales y que paso a leer. La no deflactación de la tarifa del IRPF, se entiende, es la manera que se ha buscado María Jesús Montero para subir todavía más los impuestos a todos los españoles sin tener que pasar por el Parlamento. Resultado, el empresario paga más, el trabajador paga más, el gobierno recauda más. Y además, sin tener que pasar por los medios de comunicación a explicar por qué ha decidido subir de una manera tan incruenta los impuestos. Señor Bravo, ¿qué efecto ha tenido esta no deflactación? ¿Por qué es tan grave la no deflactación de la tarifa del IRPF? Hagamos un análisis con datos, para que nadie pueda decir, son datos de la Agencia Tributaria de la Seguridad Social que cualquiera puede contrastar. Si comparamos el año 2018, último año del gobierno que estaba el Partido Popular, con el año 2024, la recaudación se ha incrementado en 140.000 millones de euros. Y alguien podría decir, oiga, bueno, 140.000 es poco o mucho. Un 43% más se ha recaudado en el 24 que en el año 2018. Y cojamos algunas variables. ¿Cuánto ha crecido el empleo? Un 11%. Ah, no un 43%, no, un 11%. Oye, ¿y la inflación cuánto ha subido? No, aproximadamente un 20-21%. Ah, no un 43%. Oye, ¿y la población? Pues aproximadamente un 5%. Ah, entonces no un 43%. Entonces, ¿de dónde sale ese 43%? Pues como usted decía, de esas más de 90 subidas de impuestos y de no deflactar la tarifa, que significa que cuando el empresario y el trabajador llega a un acuerdo y gana el trabajador 30.000 euros y el empresario decide subirlo un 3%, 900 euros al año, le va a tocar pagar más al empresario en cotizaciones sociales. Le va a tocar pagar más al trabajador porque al no deflactar, si antes venía pagando el 10, usted pensaría, bueno, pues si ese subida de sueldos para no perder poder adquisitivo, pues que siga pagando esa media del 10. Pues no, va a saltar de tramo y le va a tocar pagar en vez de un 10, un 12, un 15, un 20, ¿vale? Con lo cual se recauda más de lo que cualquiera entenderíamos normal de recaudar. Y el único que se beneficia, ¿quién es? La banca Montero, que siempre gana. ¿Usted ha visto en algún momento que haya perdido? Porque hasta los únicos momentos en los que ha podido perder, como por ejemplo cuando en el Congreso hemos acordado dejar a cero el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que es un 7%, ¿qué ha hecho? Como hubo un acuerdo de fuerzas políticas que daban la mayoría para poder aprobarlo, han sacado esa ley de tramitación. Y entonces todos los españoles que se podrían estar ahorrando un 7% en la factura de la luz, pues no lo pueden hacer porque la señora Montero todo lo que sea bajar le da cierta dificultad, solamente le gusta subir impuestos. Y luego tiene mucho que ver también, y de ustedes desde el Partido Popular así lo han ido practicando en las comunidades en las que gobiernan, sobre todo aquel año que tuvimos una inflación tan fuerte, de una subida del en torno al 10%, deflactar el tramo autonómico de la tarifa. Recordemos que la tarifa del IRPF Correcto. tiene su tramo autonómico y su tramo nacional. Está claro que el gobierno quiere seguir metiéndonos las manos en el bolsillo, por mucho que cada año seamos más pobres, porque la inflación erosiona nuestro poder adquisitivo.
Bravo. Las comunidades del Partido Popular, o muchas de ellas, han ido deflactando esta tarifa. ¿Cree usted que debería seguir utilizándose esta herramienta año a año, si no mes a mes, para adaptar precisamente la tributación en los tramos autonómicos, al menos en las comunidades del PP, a la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos vía inflación? Porque este año la inflación va, pues, Rubén, que le tengo a mi lado, para un 3%, Un 3%, ¿no?, entre febrero del 25 con respecto a febrero del 24. Sí, sí. Evidentemente es que si no, lo que estamos provocando automáticamente es una dificultad para que la gente no pierda poder adquisitivo. Por eso, por mucho que le duela al gobierno, la gente, derivada de la inflación y de esta no deflactación de los impuestos, está perdiendo poder adquisitivo. Pero ojo, pierde poder adquisitivo el trabajador, pierde poder adquisitivo el funcionario y también los pensionistas. Por eso, eso que llaman la ilusión monetaria de decir, oye, parece que me han pagado 200 euros más de pensión, resulta que cuando hablas con esa persona te dice, ya, pero es que yo voy al supermercado y me queda menos. Y cuando hago la renta, me quitan. Entonces, oiga, a mí es que no me queda eso, es que me queda menos de lo que tenía antes. Es que yo vivo ahora peor que vivía antes a pesar de recibir una renta aparentemente superior. Ya, pero al final la renta lo que te importa es a cuánto puedes llegar. Por eso, el esfuerzo de las comunidades autónomas, como bien han explicado, ha sido deflatar la tarifa y seguir haciendo medidas que bajen los impuestos, porque si no, al final lo que estamos es detrayendo de la capacidad de los ciudadanos, pues eso, 140.000 millones de euros, que en lugar de estar en la economía produciendo, están en el bolsillo del gobierno de España para las políticas, pues bueno, que yo creo que más o menos todo el mundo conocemos. O sea, va a costar más, cuesta todos los actos de recordar a Franco más que la ayuda para la ELA, que todavía no llega, por ejemplo. Yo creo que si le preguntan a los españoles, creo que da igual el color político, todos preferirán que el dinero se ponga en la ELA que en hacer política como está haciendo este gobierno, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros defendemos que los impuestos hace falta una profunda reforma del sistema tributario para adaptarlo a todo este tipo de cuestiones. Y la clave no es cobrarle más impuestos a la gente, sino conseguir lo que llaman algunos ampliar las bases imponibles, es decir, conseguir que la gente pueda ganar más, que la gente tenga más recursos para que, como ganan más, su aportación sea superior, pero no porque le subamos los impuestos. Eso es lo que nos permitiría incluso bajarle los impuestos, que al ganar más y recaudar más, porque fíjese un dato muy rápido, aproximadamente una persona que gana 15.000 euros aporta entre cotizaciones sociales e impuestos algo más de 4.500 euros. Esa misma persona, si en vez de ganar 15 gana 30, aporta más del triple. O sea, ganando el doble, aporta el triple con los impuestos que hay hoy, sin pedirle un euro más. Quiere decir que si consiguiésemos que la gente tuviese mejores recursos, pudiese ganar más, por eso nuestro proyecto es conseguir que la gente pueda ganar de renta media 50.000 euros, eso nos permitiría a todos poder incluso recaudar más, bajar los impuestos y que la gente tuviese más capacidad para decidir libremente si quiere comprar una casa, si quiere comprar un coche, si quiere ir de vacaciones, y que no sea un sistema que esté supeditado a las ayudas o las subvenciones, porque creemos que eso no es el camino. Don Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, muchas gracias por atender la llamada con ánimo de lucro y espero volverla a escuchar, si no a ver aquí en el estudio muy pronto, pues con otro asunto que seguro que tendremos muchos frentes a los que prestar atención en el ámbito económico. Pues don Luis, como le he dicho, yo una suerte para mí poder estar con ustedes y poder participar, y la invitación que ustedes me hagan, yo estaré encantado de poder atenderla en teléfono, vía telefónica o en presencial, como ustedes quieran. Pues les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Le tomo la palabra. Feliz fin de semana, vicesecretario. Igualmente, feliz fin de semana. Hasta luego. Bueno, hemos analizado el tema del día desde todos los ángulos y además con invitados y analistas como Lorenzo Bernaldo de Quirós y también con protagonistas como Juan Bravo, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Momento ahora, no nos podemos olvidar de echar un vistazo a los mercados que están que arden.